En 2012, Electronic Arts y Starbreeze Studios lanzaban al mercado un reboot o una reinterpretación en forma de first-person shooter de la mítica y añorada saga Syndicate, pieza clave del cyberpunk noventero y de la incorrección política como parte de la libertad de expresión. Hiperviolencia, drogas, obliteración, inducción al suicidio y sangre a raudales podrían ser algunos de sus sellos más distintivos, junto a una historia de desarrollo truculento y a 1000 detalles más. Y por eso hoy vamos a dedicarle un vídeo a este genial juego. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Corría el año 1993 y Bullfrog Productions, la extraordinaria compañía de Peter Molyneux, lanzaba al mercado Syndicate, una suerte de RTS que bebía en cierto modo de otra de las más grandes franquicias de todos los tiempos, XCOM. De esta última tomó su motor expansivo global, de investigación y de personalización de armamento y de soldados, pero cambiando su modelo de juego por turnos por uno en tiempo real, en donde dirigíamos a un grupo de agentes pertenecientes a una megacorporación futurista que, como el resto de corporaciones de este universo, pretendían ganar influencia a cualquier coste y terminar por dominar el mundo. Liderando a este equipo se nos encomendaban misiones de rescate, de asesinato o de terrorismo corporacional. Cumplir estas misiones con éxito proporcionaba mayor influencia regional y, a consecuencia, la obtención de mayores ganancias económicas para invertir en tecnologías destinadas a hacer el mal. Digamos que hasta aquí casi todo era lo normal, pero en Syndicate, como ya lo hicieran en su día obras de la talla de Juez Dredd o inclusive de la mítica Robocop de Verhoeven, se implementó una pátina muy evidente de crítica hacia el totalitarismo, en cualquiera de sus vertientes, ya que este puede darse en ideologías políticas de cualquier tipo, y además lo adornaron con una serie de representaciones totalmente hiperbólicas y amorales, ya que hablamos de un título en el que se podían llevar a cabo ejecuciones o matanzas de civiles, y en el que se llegaban a emplear armas de control mental, como el mítico Persuadertron, o ejecuciones públicas y atentados de todo tipo, y siempre rodeados de sangre y de detalles viscerales. Llegados a este punto, toca aclarar, estamos hablando de ficción, y como tal, el único problema posible es que tú, como adulto mal desarrollado, no sepas diferenciar entre ficción y realidad, y que pienses que un libro, una canción, una película o un videojuego pueden llegar a ser dañinos. Pues bien, no te preocupes que ya te lo aclaro yo antes de seguir. La gente que mata en nombre de sus dioses, la que inicia invasiones contra otras culturas, o la que se dedica a hacer daño a los demás por convicciones políticas, no es la que consume este tipo de productos, y mucho menos la que los realiza. Preocúpate por aquellos que carecen del don de la imaginación libre y de la capacidad de crítica, y deja a los demás que consumamos nuestra mierda incorrecta e hiperviolenta, que no hacemos daño a nadie con ello. Y si esto te ofende, entonces deja de ver este vídeo. Dicho lo cual, prosigo. En términos generales, Syndicate se convirtió en uno de los videojuegos más incorrectos de todos los tiempos, además de en un clásico instantáneo y de un título que se mitificó más por su exigencia y nivel de desafío que por sus incorrecciones. En 1999 llegó una continuación igual de polémica y de incorrecta, que compartía más o menos todos los aspectos jugables y de gestión del original, pero que se adaptó a las tendencias poligonales del momento. Esta se tituló Syndicate Wars. Tras esto, la serie se detuvo, y si bien hubo varios intentos por hacerla resurgir con nuevas entregas, se llegaron a iniciar dos desarrollos durante los inicios de los 2000, uno en forma de RTS para PC y otro más centrado en la acción en tercera persona para PlayStation 2, estos jamás se materializaron, por lo que durante más de una década, Syndicate vivió en la nostalgia más absoluta y su importancia se fue diluyendo con el tiempo. Pero sin comerlo ni beberlo, a mediados de 2011 se filtraba cierta información que indicaba que en Electronic Arts estaban trabajando en un nuevo título de la franquicia, algo que nadie esperaba y que pilló a la mayoría por sorpresa. Esta info, 6 meses después de darse a conocer, se convirtió en Syndicate, un reboot en forma de first-person shooter que Electronic Arts produciría con la ayuda de uno de los mejores estudios del momento, los suecos Starbreeze, a quienes les debemos la obra maestra que fue las crónicas de Riddick Escape from Butcher Bay y el sobresaliente y genial The Darkness.
Mencionar, ya que es algo que no se les suele atribuir, que estos tipos fueron los primeros en implementar de forma coherente y tal y como hoy lo entendemos, una trama compleja en formato cinematográfico dentro de un first-person shooter, alejándose de la muy efectiva pero más simple forma de títulos como Doom o Half-Life. Y si no me creéis, jugad a Escape from Butcher Bay y pensad que fue contemporáneo de Doom 3 y de Far Cry, y que apareció antes que Half-Life 2. Ahí lo dejo. Volviendo con lo que toca, estos suecos tomaron toda la polémica y el mensaje de los títulos originales y los convirtieron en un juego de acción en primera persona, en donde encarnaríamos a uno de estos agentes corporacionales del mal. Preservaron la incorrección política de la trama y la crítica de fondo, unido a la deshumanización. Respetaron su tono grotesco, añadiendo mecánicas como las ejecuciones que podíamos realizar en ataques cuerpo a cuerpo contra enemigos, que nos dejaban presenciar una violencia extrema, y hasta quisieron preservar la dificultad de desafío de los originales, algo que en Electronic Arts limitaron de cierto modo, pese a que es un juego bastante más exigente por momentos que la mayoría de los de su generación. Además, crearon un sistema de juego que hacía uso de armas de todo tipo, inspiradas en las que ya incorporaba la saga a sus títulos, mientras podíamos valernos de la tecnología informática que incorporaba nuestro prota, apodado Kilo, valiéndose de esta forma de habilidades que le permitían desactivar o activar elementos del escenario, obligar a los enemigos a suicidarse, forzarlos a disparar contra sus aliados o hasta permitirle sabotear sus armas y armaduras. De esta forma, Syndicate aportó un elemento táctico y mecánico que iba un paso más allá de lo visto hasta ese momento. Si bien se podría comparar con lo ofrecido por BioShock, en la forma en la que éste implementaba poderes y armas a la vez, en el título de Starbreeze se aplicaba de forma propia, y diría que en cierto modo de mejor manera, buscando crear una acción mucho más salvaje, rápida y dinámica. También se integraron pequeños puzzles mecánicos en los escenarios, jefes finales. Estos son, a mi modo de ver, lo mejor del juego, ya que cada uno requiere de un enfoque mecánico distinto. Momentos en los que no podíamos valernos de armas de fuego, inclusive otros en donde no nos podíamos permitir el uso de nuestro chip. Digamos que realmente todo lo que debía retratar un first-person shooter de Syndicate estaba ahí, junto con una ambientación futurista de calidad. Mención a la iluminación del título, que si bien puede no gustar a todo el mundo, añade una personalidad muy propia y está bastante conseguida. También respetaba elementos como, por ejemplo, poder eliminar a civiles o mostrar esa representación salvaje y amoral de los originales. En pocos juegos de corte realista podréis ver primeros planos de alguien incrustando un elemento mecánico en su ojo para extraerle su chip, de forma ultragráfica, o un festival de desmembramientos cuando se utilizan armas pesadas, momentos en los que disfrutaremos de cómo los enemigos se van partiendo en dos, literalmente uno tras otro, o de cómo se separa su cabeza de su tronco. Syndicate de 2012 es impactante en no pocos momentos, y además es un título que mejora a cada visión. Podríamos decir que empieza de forma algo simple y previsible, pero que a partir de la tercera fase se vuelve cada vez más loco, y esto lo consigue gracias a darnos constantemente más poder, a mostrar cada vez más enemigos en pantalla, cada uno con sus propias vulnerabilidades, y a que nosotros, como jugadores, siempre estamos invitados a tomar decisiones vertiginosas si queremos sobrevivir, lo que nos termina llevando a probar todo tipo de combinaciones. No querría olvidarme del uso del DART, que sería el tiempo bala de Max Payne o similar, y que también nos permite detectar enemigos a través de paredes o visualizarlos brevemente cuando llevan camuflajes ópticos. Por cierto, muy Ghost in the Shell cuando aparecen estos. Destacaría, sobre todo, el fantástico trabajo de sonido que incorpora el juego, principalmente en torno a cómo suenan las armas y a la sensación de potencia y de destrucción que transmiten. También al uso de una inteligencia artificial que se asemejaba en cierto grado a la ya vista en Fear, con patrones libres que hacen que los enemigos busquen coberturas, rodearnos o protegerse. Diré que no funciona siempre y que ni de coña está tan bien implementada como en este, principalmente porque los entornos de Syndicate son tan reducidos y tan limitados en comparación que coartan las acciones posibles, aunque eso sí, en algunos momentos y en la dificultad más alta, ciertos enemigos os van a sorprender. Syndicate podría haber sido un FPS de 10,
y tampoco anduvo lejos, que para mí es notable en muchos aspectos. Pero, por desgracia, Electronic Arts limitó algunos detalles de desarrollo que Starbreeze quería potenciar, como por ejemplo representar un mundo donde elegiríamos entre diversas misiones. Finalmente se optó por un juego totalmente lineal. También quisieron implementar niveles amplios y con varias rutas por las que optar, viéndose forzados finalmente a mantener un diseño mucho más lineal y reducido. También les exigieron limitar la violencia en cierto grado, aunque ya os digo que está muy por encima de la media y es hiperviolento de principio a fin. Y contó con el escritor Richard Morgan para la trama, quien pese a ser un tipo con talento, parece que para los videojuegos diseña de forma mediocre. Porque lo peor de este juego al final es la trama, que se ve venir desde el principio y que anula algo que era importante en los originales. En Syndicate somos personajes o grupos de personajes que no tienen valor moral, o mejor dicho, que nacen de forma neutra, y el jugador los moldea a su gusto, pudiendo ser relativamente buenos, unos terroristas sin escrúpulos o unos asesinos metódicos. Pero aquí no, aquí somos lo que el guión ha decidido, y eso le hace perder un valor fundamental. Por otro lado, y pese a que el título incorpora la posibilidad de dar forma al personaje mediante un árbol de habilidades que iremos potenciando durante toda la partida, la idea original de Starbreeze era la de personalizarlo mucho más desde el inicio, a nuestro gusto, cosa que tampoco sucedió. En definitiva, Syndicate de 2012 es un juego que os va a dar algunos de los mejores momentos de acción dentro de los FPS de su generación, que os va a gustar en no pocos momentos por su realización, que se permitió ser irreverente y violento como ficción y que funciona muy bien pese a sus errores. Pudo ser sobresaliente y se quedó en un notable con algunos momentos simplemente decentes, pero en conjunto es un título que pasó desapercibido y que puede asombraros o gustaros inclusive a día de hoy. Por desgracia, vendió realmente poco, menos de 200.000 unidades durante su estreno a nivel mundial, y fue prohibido en los mercados asiático, en Alemania y en Australia. Además de todo esto, Starbreeze lo pasó tan mal en su desarrollo por culpa de Electronic Arts, y esto ellos mismos lo han confirmado públicamente, que terminaron sufriendo una división en la que sus fundadores y la mayoría de sus talentos técnicos terminaron por fundar Machine Games. Sí, los creadores de los últimos y ultraviolentos Wolfenstein. Obras maestras de lo suyo, si a mí me preguntáis. Y dejando el resto con el sello original. Me sincero cuando os digo que pese a haber sido mi estudio de cabecera durante los 2000, a día de hoy lo que hace Starbreeze es más comercial y mediocre de lo deseable, habiéndome vuelto un fan absoluto de Machine Games, que son, sin lugar a dudas, el mejor estudio del presente en cuanto a First Person Shooters, junto a id Software, por supuesto. En fin, probadlo, que lo soléis tener ofertado por un precio ridículo en la Store de Xbox, o haceros con una copia física que también se encuentran por un precio de risa, ya que es retrocompatible, porque si bien ya os digo que no es una obra maestra, sí que os confirmo que es único, que divierte y que impresiona. Jugadlo entero y os aseguro que terminaréis adorándolo pese a sus errores y limitaciones. Y bueno, que adoro la incorrección y la libertad de expresión artística. Y aquí hay mucho de ambas, no digo más. Como siempre, gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!